Maxi y Franca de Córdoba vinieron, le vamos a dar un aplauso. Bueno, que nos vienen a contar un poco lo que es la realidad de los inquilinos en Córdoba, también muy parecida, con las particularidades, por supuesto, que tiene cada territorio, y lo que sucede en la ciudad de Córdoba específicamente. Bueno, ¿cómo es la situación de los inquilinos en la ciudad mediterránea? Para empezar, digamos. Bueno, realmente el problema que hay en Córdoba no es muy diferente a lo que pasa en las distintas regiones del país. La particularidad que tenemos en Córdoba es que es un polo estudiantil muy importante, o sea, hay mucha migración desde el interior de Córdoba como del país por la Universidad Nacional, y eso genera que muchos estudiantes se acercan a la ciudad, en particular de Córdoba, y obviamente también el desarrollo industrial que genera que también mucha gente del interior se acerque hasta la ciudad, la ciudad, que por ejemplo las fábricas automotrices o todo el círculo automotriz que va por alrededor de eso. Entonces hay que también sumar todo el polo agroindustrial que ha generado mucho desarrollo, y bueno, ese desarrollo o esa capacidad o esa ganancia que han tenido estos últimos años ha generado también un desarrollo inmobiliario importante, y bueno, con ese sentido es que estamos discutiendo un poco el abuso inmobiliario que hay en Córdoba, que, bueno, como te decía recién, realmente es no distinto a lo que pasa en el resto del país. Vos hablabas de un sector tan importante como los estudiantes, que prácticamente han sido, digamos, el corazón de Córdoba. Hay un barrio, el barrio Alberdi, precisamente es un barrio donde viven los estudiantes, hasta canciones, o sea, es como que Córdoba ha sido la meca, la docta de Córdoba, de muchos estudiantes. Y hoy, por ejemplo, un papá que de una familia, por ejemplo, de Catamarca, de La Rioja, o del norte de Córdoba, que decide mandar a su hijo a estudiar a Córdoba, ¿cuáles son las dificultades que encuentra a la hora de alquilar? ¿Y cuánto es? A ver, ¿de qué precios hablamos? ¿De qué valores hablamos, por ejemplo, un monoambiente, un lugar pequeño para un chico que decide hacer una carrera en Córdoba capital? Bueno, lo que nos pasa particularmente con respecto al tema de los estudiantes es que uno llega y no sabe qué alquilar, entonces vos vas a la facultad y preguntas, bueno, ¿dónde puedo ir a alquilar? Y antes el polo estudiantil más fuerte que tenía era Nueva Córdoba, que es uno de los barrios más cercanos a la ciudad, y al estar tan en el centro generaba mucha seguridad para la mayoría de los padres porque no se tenía que trasladar en colectivo, etcétera. Lo que pasa es que hoy esa alta demanda ha generado que hoy tenés un departamento de 2 dormitorios más o menos en Nueva Córdoba que te está saliendo entre 6.000 y 8.000 pesos nada más de alquiler. Y eso le tenés Sumar que las despensas. exactamente, tenés que sumar las despensas, que son 1.500 pesos más o menos, 2.500 pesos dependiendo del edificio, y los impuestos, que en Córdoba somos una de las pocas provincias que los impuestos nos hacemos cargo de los inquilinos de pagar. Entonces, ¿qué pasa? 10 lucas estamos hablando. Claro, exactamente. Entre 8 y 10.000 pesos estamos hablando para alquilar en Nueva Córdoba. Entonces, ¿qué no nos ha generado? Lo que vos decías, los estudiantes han tenido que empezar a elegir el estudiante promedio, que uno habla del trabajador de clase media, el hijo de trabajador de clase media, se empieza a ir a los barrios aledaños, como vos decías recién, Alto Alberdi, zona centro, que ahí baja muchísimo más, y estás hablando ya de 4.500 pesos de alquiler, pero las despensas son mucho más bajas, nunca superan los 1.000 pesos, y los impuestos también son mucho más bajos. Pero yo creo que más que lo que se está pagando, el problema real es que se abusan de la inexperiencia que tienen los chicos. Y bueno, al ser jóvenes, cuando van, uno piensa que en una inmobiliaria es una experta, que para cómo vos le pagas la comisión. En Córdoba vos sí o sí como inquilino tenés que pagarle la comisión. Y que eso está establecido por ley, por ley provincial se ha regulado que el 5% del monto total del contrato, y es a cargo del inquilino. Entonces vos decís, yo le voy a pagar un buen ingreso, que es una buena plata, la comisión, y en ese sentido te encontrás con personas que se abusan del poco conocimiento que vos tenés de tus derechos, y nos hacen firmar cosas. Por ejemplo, en Nueva Córdoba hay algunos edificios que te hacen firmar las expensas extraordinarias, que históricamente han sido gastos que no se han tenido que hacer cargo. ¿Pero qué serían las expensas extraordinarias? Las expensas extraordinarias son aquellos gastos que
aumentan el valor del inmueble, De la es decir, propiedad, de la exacto. propiedad, alguna exactamente. reforma en el edificio, Le paso, yendo un no paso- cambiar una lamparita, No, digamos, no, esos no, son no son los gastos de corrientes. mantenimiento del edificio o los gastos como sería de conservación, sino por ejemplo, eh, aprueba el consorcio un deck, hacer un deck en la pileta, En la pileta, que sí. sale 250.000 pesos. Y eso aumenta el valor porque es una amenity que Ujú. tiene, bueno, y eso se lo hacen pagar a los inquilinos. Y el problema es que los estudiantes en particular vienen la mayoría solos, no conocen nadie, no saben en qué lugares van. Y los padres están trabajando. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen particularmente los estudiantes? No tienen ningún margen de negociación y los padres, que serían los que tendrían la fuerza para poder sentarse a negociar, no tienen tiempo para venir, pedirse 3, 4 días de laburo para sentarse a negociar el contrato, para sentarse a negociar las cláusulas, para sumarse eso al tema de la mudanza. Entonces vienen nada más un día a firmar y bueno, lo que firmaron, firmaron. Y el problema no es cuando firman, el problema es cuando tenés que ir. O que el problema es cuando vos estás en el contrato y que te das cuenta que firmaste gastos que nunca en la vida te tendrías que haber hecho cargo. Algo muy importante que... Perdóname, Diego, decía, pará. sí, sí. Particularmente esto tiene que ver también con lo que sucede con el abuso excesivo que hay en lo que es plena temporada de verano, cuando van los pibes, también asociándolo con los estudiantes, ¿no? Cuando van los pibes que se van de vacaciones, se quieren ir a Córdoba porque por ahí es más accesible, les da el bolsillo al viejo para que se puedan ir y les terminan cobrando también una locura. ¿Incluye también esto o es un tema que viene al margen? Y lo que pasa es que eso serían más alquileres temporarios, Carlos Paz, y, por sí, ejemplo. Carlos Paz, pero es una realidad, o sea, nosotros... Paz, La Falda, toda esa zona. Exactamente, nosotros, esto es una opinión personal, como es algo paralelo, pero el problema que diferencia, por ejemplo, de Brasil, el brasilero tiene una cierta tendencia a que el turista vuelva. Nosotros tenemos una cierta ideología de que el turista que vino lo tenemos que esquilmar. O sea, lo tenemos Tiene que que matar, secar. le tenemos que exprimir hasta el último peso por la duda que no vuelva más. Entonces, realmente en eso, por lo menos hay ciertos polos que ha generado este aumento, que incluso lo peor de todo es que los mismos que viven, por ejemplo, en Carlos Paz o en la zona de Punilla, lo sufren, porque pagaban un café a 30 pesos y porque es temporada alta, si quieren salir a tomar un café, tienen que pagar 60. Una forma de decir, Yo obviamente. lo que te preguntaba anteriormente es la cuestión que tiene que ver con esto del boom inmobiliario. Y en Rosario sabemos que hay una gran cantidad de vivienda ociosa. O sea, se construyó muchísimo a tasas altísimas, digamos, de construir grandes cantidades de metros cuadrados hasta llegar a edificios que no pudieron instalar lo que es el tendido de gas. O sea, muchas dificultades. Pasó lo mismo en Córdoba en estos 12 o 13 años. Digamos, después del 2001 o del 2003 a esta parte, ¿se construyó la misma cantidad de metros cuadrados que en Rosario? ¿Hay vivienda ociosa? O sea, está también esta cuestión de la vivienda que no está utilizada y que eso, digamos, se utiliza para regular, digamos, el mercado, entre comillas, ¿no? Sí, obviamente en Córdoba eso también existe. Digamos, la particularidad de Córdoba es que en el interior hay una actividad sojera importante. Eso genera una gran cantidad de ganancias y sabemos que gran parte de esas ganancias se invierten en la construcción. Digamos, el primer lugar del trabajador en negro lo tiene el campo y el segundo lugar la construcción. No es una casualidad que esto sea así. Una causalidad, ¿no? Claro. Vemos evidentemente que en los últimos años se han construido muchísimos edificios, incluso hay barrios en donde los centros vecinales tienen una cierta confrontación con estos mercados inmobiliarios porque le cambian la fachada y Sí, la la cultura, fisonomía le la terminan fisonomía cambiando. del barrio, como ocurre en General Paz, en Barrio Alta Córdoba, incluso en el Barrio Alberdi, que si bien los edificios que se están construyendo son de todo edificios de pocos pisos, edificios chicos, pero sí se ve, es notable, digamos, el boom inmobiliario y la cantidad de inmuebles que se han construido y claramente no todos están ocupados, no todos están alquilados. Eso es una realidad. También es cierto que en Córdoba sufrimos una cuestión relativa al desmonte irracional. No hay un tope, no hay un límite, una regulación en cuanto a esto. Se construyen propiedades en terrenos en donde no debería construirse porque cuando llueve mucho está cercano a ríos
y eso se inunda y genera grandes desastres que lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo porque es algo que no se han tomado ninguna medida hasta el momento que vaya a revertir esa situación. La lluvia va a seguir estando porque es algo natural. Normal. Y es también muy importante y muy visible la cantidad de barrios privados de country que hay en Córdoba. La particularidad de Córdoba es que es una ciudad que está bordeada por muchas pueblos o ciudades pequeñas muy cercanas a la ciudad, que yendo en auto, digamos, es muy fácil ir y venir a trabajar desde ese lugar. Entonces, en estas periferias se construyen barrios privados porque para una seguridad de la persona que está en un lugar muy apartado de la ciudad, quiere asegurarse de que va a tener guardia, perímetros. Esto también genera desmontes a lo largo y a los bordes de la ciudad y bueno, todas estas inundaciones porque no absorbe el suelo la cantidad de agua que cae. Eso es una problemática que hasta el momento no ha tenido ninguna medida y solución. Incluso se ha hecho una manifestación, como se hacen todos los años por la ley de bosques, que lo último que sabemos es que va a ser tratada después de las elecciones legislativas. Aparentemente no tendría tratamiento previo a eso. Después. Sí. Después. Un Es algo poco, que no se entiende, ¿no? O se entiende quizás porque hay temas que no lo quieren tocar para que no les afecten la visibilidad del ciudadano al que lo representa. No, pero por eso particularmente te lo pregunto, algo que por ahí no se entiende, en realidad te termina haciendo un poco ruido esa distorsión que tenés en el medio por lo que están planteando ustedes. Están haciendo referencia puntualmente a lo que es Córdoba, a lo que es el grupo de chicos, de estudiantes que van a la ciudad porque obviamente tienen que ir a estudiar, se tienen que ir a instruir, ni hablar. Pero particularmente estabas hablando vos del tema de los country. Sí. Uno cuando va desde acá, desde la ciudad de Rosario, se va por la 9, obviamente que ingresás, digamos que te vas para el lado de Villa Carlos Paz. Sí. Y obviamente si vas año tras año, te vas dando cuenta el desmonte que están haciendo. Tal cual. Y ni hablar la gran cantidad de country que hay. Tenés el golf privado, tenés un montón que van camino a lo que es Carlos Paz. Es algo que por ahí no se entiende. Y yo te lo digo particularmente porque conozco la zona del Valle de Punilla, la conozco porque voy anualmente, y lo veo con la gente que es de la zona, que es autóctona, y que lamentablemente no tiene el acceso a la vivienda, porque no tiene la suerte de poder ser dueño propietario, y tienen que estar alquilando. Y le están pidiendo una fortuna del alquiler mensual, las garantías y aparte los requisitos ilógicos que hay, que a mí me llamaron poderosamente la atención, como por ejemplo no tener criaturas. Sí, nosotros vemos que la problemática no es solo del estudiante, obviamente que se agrava por esta dificultad de que al no vivir en Córdoba y tener que mudarse desde su provincia, se le acotan muchas más las posibilidades de negociar o de buscar oportunidades. Aún así, al que vive en Córdoba y alquila porque no tiene casa propia, tampoco tiene muchas posibilidades de negociar, aunque tenga el tiempo para hacerlo, porque el mercado inmobiliario tiene tal poder que simplemente la frase que nosotros utilizamos muy seguido es: si no te gusta, no alquiles. Es decir, las posibilidades de negociar las cláusulas de un contrato son muy pocas. Nosotros siempre tratamos de informar al inquilino cuáles son sus derechos y que pelee por sus derechos y que trate de negociar siempre, pero sabemos que las posibilidades de negociación son muy acotadas. Siempre se ve un contrato de adhesión, una imposición por parte del mercado inmobiliario de cuáles van a ser las cláusulas a las cuales la mayoría se tiene que adaptar o no alquilar, digamos. Sí, incluso lo que también es importante con respecto al boom inmobiliario es que lo que recién comentaban, que era la cuestión de la vivienda ociosa, es también discutir lo que pasa y lo que es la idea de que en realidad hoy los alquileres son altos porque no hay muchas viviendas para alquilar o no hay mucha oferta para alquilar. Y en realidad lo que nosotros venimos, por lo menos en Córdoba, viendo, que desde el 2005 para acá ha habido todo un desarrollo inmobiliario tan grande, ha habido muchísimas construcciones de viviendas, pero cada vez hay más propiedades, pero menos propietarios. Y entonces en esta discusión es la que nosotros queremos acentuar, de decir de que mientras más propiedades hay y menos propietarios tenemos, genera un problema de que hay un mercado inmobiliario que sigue pautando condiciones, que esas condiciones siempre son a favor de ellos y nunca a favor de los inquilinos.
Y bueno, es la ley de la oferta y la demanda, lamentablemente. Pero- Lamentablemente es así y se corta lamentablemente también, Por lo siendo más delgado. reiterativo, por el lado más delgado. Bueno, le agradecemos por la visita. Pero pará. Sí. Inviten a la gente que Eso. está del otro lado, dónde puede ir, a qué hora y cómo pueden hacer para estar presentes ahí. Esta noche, Esta esta noche tenemos un festival por la vivienda digna, va a ser a partir de las 8:30 de la noche. Ahora, en un ratito. Ahora, en un ratito. instantes. Vamos a estar con varias bandas, recién comentaban, varias bandas, y vamos a estar también hablando del tema de la ley de alquiler nacional que estamos impulsando a nivel del país, que genera un piso bastante importante en la discusión y los derechos que tenemos. 27 de febrero, 27 esquina de febrero y Alem. y Alem, El exactamente. club de Banco Provincia. Club de Banco Provincia, La ley- 2030. La ley tiene media sanción en senadores y bueno, falta, hay algunos diputados ahí ligados al mercado inmobiliario que están presionando para que esto no Que- suceda. Exactamente, que dilatar, porque la discusión troncal de este proyecto es la regulación del aumento de los alquileres, que es lo que estamos nosotros sufriendo hoy por hoy. Los inquilinos en Córdoba, por lo menos casi el 50% de nuestro salario se va solamente en alquilar. A eso hay que sumarle todo lo que es los chicos, comer, vestirse, etcétera. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Hasta Gracias luego. por venir.